Bienvenidos a nuestro canal Místico y Misterio. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un caso que ha perturbado la mente humana durante décadas, la historia de Ed Gein. Ed Gein, un hombre que evoca escalofríos. Sus crímenes cometidos en Plainfield, Wisconsin, en 1957 revelaron una realidad espantosa, tan espantosa que desafía los límites de la comprensión. Gein no era solo un asesino, era un profanador de tumbas. Confeccionaba objetos grotescos con restos humanos, huesos, piel convertidos en trofeos macabros, incluso muebles. En esta inmersión vamos a recorrer la vida de Gein, sus crímenes y el impacto imborrable que ha dejado en la cultura popular. Para comprender la mente de este hombre, de este monstruo, debemos comenzar por su infancia. Ed Gein creció en una granja aislada a las afueras de Plainfield. Su padre, George, era alcohólico, no lograba mantener un trabajo estable y su madre, Augusta, era una figura dominante. Con una ferviente devoción religiosa, Augusta infundió en Ed y su hermano Henry una visión distorsionada del mundo, llena de pecado y condenación. ¿Y qué nos podemos contar sobre la visión que Augusta tenía de las mujeres? Augusta consideraba a las mujeres como la raíz de todos los males. Inculcó en Ed una profunda desconfianza hacia ellas, asociándolas con la tentación y la corrupción. Le advertía constantemente sobre los peligros de la sexualidad femenina, creando en él una profunda represión, es decir, la semilla de la oscuridad ya estaba presente desde temprana edad. Y a esto se suma la muerte de Henry, el hermano de Ed, en un incendio cuyas circunstancias aún no se esclarecen del todo exacto. Aunque nunca se probó, algunos creen que Ed pudo haber estado involucrado en la muerte de su hermano. Imagínate el impacto psicológico de un evento así, sumado a la atmósfera opresiva que se vivía en el hogar, es un cóctel terrible. Luego la muerte de su padre y finalmente la de su madre en 1945 dejaron a Ed completamente solo en la granja familiar. Fue en este aislamiento que su mente, ya perturbada, comenzó a desmoronarse. Ese aislamiento fue crucial. Sin la influencia, aunque negativa, de su madre, Ed se sumergió por completo en sus fantasías oscuras. Empezó a frecuentar cementerios, fascinado por la muerte y los cuerpos femeninos. Y así llegamos a 17 de noviembre de 1957, una fecha que marcaría un antes y un después en la historia de Plainfield. Desaparece Venice Bolden, la dueña de la ferretería local. Las sospechas recaen rápidamente sobre Ed Gein, un cliente habitual. Lo que la policía encontró al registrar la granja de Gein fue una escena de horror indescriptible. El cuerpo de Venice Bolden mutilado, colgado como un animal de caza, era solo la punta del iceberg. Cada rincón de la casa era una macabra exposición de sus crímenes. Había cráneos humanos convertidos en tazones, muebles tapizados con piel humana. La lista de atrocidades parece interminable. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos más impactantes para los investigadores? Bueno, aquí los investigadores se toparon con una realidad que superaba a cualquier ficción. Encontraron 10 cráneos, cada uno con la parte superior removida para servir como cuencos, un corazón humano en una cacerola sobre la cocina, un cinturón hecho con pezones humanos y, lo más perturbador, una caja de zapatos que contenía 9 vulvas. Cuidadosamente conservadas, es difícil siquiera imaginar la mente de una persona capaz de crear algo así. Y por si fuera poco,
Ed Gein confesó, admitió haber profanado tumbas, especialmente de mujeres de mediana edad, que le recordaban a su madre. Confesó haber asesinado a Bernice Worden y también a Mary Hogan, una tabernera desaparecida en 1954. Sus confesiones fueron tan escalofriantes como los hallazgos en su casa. Gein describió con detalle cómo exhumaba los cuerpos, los llevaba a su casa y los manipulaba para crear sus macabros objetos. Pero lo que más me impacta es su insistencia en que nunca había abusado sexualmente de los cadáveres. Olían demasiado mal, dijo. Esa fría declaración nos da una idea de la profundidad de su perturbación mental, como se explica desde el punto de vista psicológico, esta fijación con los cuerpos, pero sin el componente sexual. Esa es una de las grandes incógnitas del caso. Algunos expertos creen que Gein sufría de necrofilia, una parafilia que implica la atracción sexual hacia los cadáveres. Sin embargo, sus propias declaraciones contradicen esta teoría. Otros sugieren que su obsesión con los cuerpos femeninos estaba ligada a su enfermiza relación con su madre, y que buscaba recrear una figura materna a través de sus macabras creaciones. Es un caso que desafía cualquier análisis simple. Aunque Gein confesó 2 asesinatos, se sospecha que pudo haber cometido más, la verdadera extensión de sus crímenes. Tal vez nunca se conozca y ahora, con la imagen de la casa del horror en mente, pasemos a la siguiente etapa de esta historia. El juicio y las consecuencias para Ed Gein. La historia de Ed Gein no termina con su arresto. De hecho, a partir de ahí se abre un nuevo capítulo, quizás aún más inquietante, porque nos lleva a las consecuencias legales y al impacto duradero de sus actos. Enfrentado a la abrumadora evidencia, Gein fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Esto significa que a ojos de la ley no era responsable de sus actos por su condición mental. En lugar de enfrentar un juicio convencional, fue internado en un hospital psiquiátrico criminal. Allí pasó el resto de su vida, sometido a evaluaciones y tratamientos psiquiátricos. ¿Qué sabemos sobre su vida en el hospital? ¿Se arrepintió alguna vez de sus crímenes o mostró algún tipo de remordimiento? Los informes sobre su comportamiento en el hospital son variados. Algunos indican que era un paciente modelo, tranquilo y cooperativo, otros sugieren que nunca abandonó sus macabras fantasías y que incluso se jactaba de sus crímenes. Es escalofriante pensar que la mente de Gein seguía habitada por esos pensamientos oscuros, incluso en un entorno controlado. Mientras tanto, su infame granja, escenario de sus crímenes, fue destruida por un incendio. El incendio de la granja se produjo poco después de su arresto en circunstancias sospechosas. Algunos creen que fue un acto de vandalismo, mientras que otros especulan que fue un intento deliberado de borrar cualquier rastro de los horrores que allí se cometieron. Sea cual sea la causa, el incendio de la granja se convirtió en un símbolo del fin de una era oscura en Plainfield. Pero la historia no termina ahí. Hay un detalle que siempre ha sido particularmente extraño: la subasta de la camioneta de Ed Gein. Sí, la camioneta Ford que Gein usaba para transportar los cuerpos fue subastada poco después de su arresto. Un empresario local la compró y la convirtió en una atracción de feria, exhibiéndola en diferentes pueblos y ciudades. Imagínense la morbosidad de la gente pagando por ver la camioneta que había transportado restos humanos. Es un reflejo de la fascinación que el caso Gein despertó y que aún perdura hasta nuestros días. Sin duda, la historia de Ed Gein ha trascendido los límites de la realidad, se ha convertido en un elemento de la cultura popular. Su impacto en el cine, la literatura y el arte es innegable. Pero, hablemos de eso. Gein ha inspirado a numerosos personajes de ficción, especialmente en el género de terror. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más notables?
Uno de los más evidentes es Norman Bates, el protagonista de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, la obsesión de Bates con su madre, su personalidad disociada. Y la atmósfera macabra de la casa en la colina, todo evoca la historia de Hain. La película Psicosis se estrenó en 1960, solo 3 años después de los crímenes de Hain. El impacto del caso en la cultura popular fue inmediato. Otro ejemplo icónico es Buffalo Bill, el villano de El silencio de los corderos. Al igual que Hain, Buffalo Bill coleccionaba piel humana para confeccionar una especie de traje. La imagen es perturbadora y se ha convertido en un símbolo del horror moderno. Y no podemos olvidar a Leatherface, el personaje principal de La Matanza de Texas, que también se inspira en la figura de Hain. La máscara hecha de piel humana, la sierra mecánica y la ambientación rural son elementos que nos remiten directamente al caso Hain. Estos son solo algunos ejemplos. La influencia de Ed Gein en la cultura popular se extiende a la música, la literatura, los cómics, incluso a los videojuegos. Su figura se ha convertido en un arquetipo del horror, un símbolo del lado oscuro de la mente humana. Es sorprendente cómo un caso tan específico y localizado ha tenido un impacto tan profundo en la cultura popular. La historia de Hain nos confronta con nuestros miedos más profundos, el miedo a la locura, a lo desconocido, a la violencia que se esconde bajo la superficie de la normalidad. Es como si Hain representara la materialización de nuestras pesadillas, la casa rural, símbolo de tranquilidad y seguridad, convertida en un escenario de horror inimaginable, y la figura de la madre que debería ser protectora y amorosa, transformándose en una fuente de represión y oscuridad. Exacto. Esa inversión de roles de lo familiar a lo monstruoso creo que es algo que nos perturba profundamente. Y también está el elemento de lo real. Sabemos que Hain existió, que cometió esos crímenes atroces. No es un producto de la ficción, sino un ser humano de carne y hueso que cruzó los límites de lo imaginable. Esa realidad tangible hace que la historia sea aún más aterradora. Y sumado a esto está la fascinación por lo extraño, por lo macabro, los detalles de sus crímenes, la confección de objetos con restos humanos, la obsesión con su madre. Todo eso escapa a la lógica y nos obliga a preguntarnos qué se esconde en la mente de alguien capaz de tales actos. Es como si intentáramos comprender lo incomprensible, asomarnos al abismo de la mente de un asesino. Y en cierto modo, creo que también hay un elemento de morbo en nuestra fascinación por Hain, la necesidad de explorar lo prohibido, aunque nos cause repulsión y horror. Es cierto, la historia de Hain nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Nos fascina por lo extraño, por lo macabro, pero también nos aterra porque nos recuerda que la maldad humana no tiene límites. Y aunque Hain murió en 1984, su legado sigue vivo en la cultura popular. Como hemos visto, películas, libros, canciones, incluso videojuegos se inspiran en su figura y en sus crímenes. Es como si Ed Gein se hubiera convertido en un arquetipo del horror moderno, una figura que representa la oscuridad que se esconde en el corazón humano. Su historia nos confronta con la fragilidad de la mente, con la posibilidad de que cualquiera, bajo ciertas circunstancias, pueda caer en la locura y la violencia, y también nos invita a reflexionar sobre las raíces del mal. ¿Fue Ed Gein un producto de su entorno, de una infancia traumática y una madre dominante, o nació con una predisposición a la crueldad, con una oscuridad innata en su alma? Y esas son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Pero el caso de Ed Gein nos recuerda que la realidad puede superar a la ficción en términos de horror. Y aunque nos causa escalofríos, es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites de la maldad.
La historia de Ed Gein es un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana, un recordatorio de que la línea entre la cordura y la locura a veces es muy delgada. Y aunque nos perturbe, nos fascine o nos horrorice, es una historia que no podemos ignorar porque nos habla de nosotros mismos, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y con esta reflexión sobre la complejidad del ser humano y el misterio de la maldad, concluimos nuestra inmersión en la historia de Ed Gein. Esperamos que este viaje al lado oscuro de la mente les haya resultado tan fascinante como aterrador. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los laberintos de la mente humana. No olviden suscribirse a nuestro canal Místico y Misterio para más exploraciones de lo inexplicable.